Había quedado, entonces había dicho la formación de la cavidad superior y toda la formación hasta el estadio de maduración aproximadamente hasta la semana 12, pero es supremamente importante destacar de que nosotros tenemos la articulación temporomandibular, es una articulación secundaria. En este periodo, hasta la semana 10, la articulación fue totalmente primaria. Estuvo dentro de la cavidad timpánica, dentro del oído. ¿Okay? La articulación era un esbozo totalmente de ese cartílago de Meckel, que es del martillo contra el yunque. Y esa es la articulación primaria. Y eso es lo que nos tenemos que saber para poder entender los estadios y poder saber. Inicialmente, cuando en esa transición, a partir de la semana 10, que tenemos esa articulación primaria y se va a conformar el cóndilo, ¿okay? El cartílago de Meckel juega un papel primordial, porque a través de esa formación vamos a ver esta estructura que tenemos acá, ese ligamento, la imagen de la izquierda, pueden ver que eso es la continuación de dos estructuras. Una se forma el ligamento discomaliolar, ¿ok? Un ligamento que ya lo vamos a ver y lo vamos a ver a detenimiento, y la otra es el ligamento esfenomandibular. Ese ligamento esfenomandibular es un vestigio de ese cartílago de Meckel, de esa formación que sale del oído medio, pasa hacia la que es la fosa timpánica, se inserta en la mandíbula desde la inserción del agujero espinoso del efenoide. Estos son aquí ya el cartílago de Meckel, algunas estructuras nerviosas como la cuerda del tímpano, la formación del disco, las inserciones musculares que vamos a ver. Y aquí con más detenimiento, vean la imagen de la izquierda. La K representa el martillo, vean, la H representa la porción timpánica, la parte timpánica, el hueso timpánico, y vean cómo hay una íntima relación. Ahí vemos 1, 2, 1 y 2, viene siendo entonces en la cápsula, inserciones de ligamento discomaliolar e inserciones inferiores de la cápsula. O sea, una y la K viene siendo el efenomandibular. Una relación totalmente importante. Vamos a ver esta parte de anatomía, los componentes ligamentosos, vamos a ver muy bien de una u otra manera la formación del cóndilo, vean la cercanía con el conducto auditivo externo, ¿ok? Vamos a ver la fosa mandibular, y lo que quiero que vean ahorita es los tejidos blandos, para que entendamos un poco, antes de entrar más en concepto, esta parte anatómica superficial que estamos viendo. Vemos allí el laxo posterior, ese tejido laxo posterior, podemos ver el espacio articular superior, el espacio articular inferior, el disco, y vean cómo se encuentra una relación muy íntima con los ligamentos discos condilares. Básicamente es lo importante. Estas estructuras anatómicas ya las conocemos, las voy a ir un poco, ahí vemos los tubérculos laterales, importante para la inserción de los ligamentos. Esta porción que señalo ahí, la de azul, es la fisura petrotimpánica. Esto me va a dividirla en la porción articular y no articular, anterior articular y posterior no articular. ¿Listo? Y la superficie que vemos. Esto es una gran relación íntima. Otro artículo del doctor Ramón Mérida Velasco nos hablan de la porción posterior. Entonces, esta porción posterior de la articulación lo que nos denota es la relación anatómica mucho más íntima. Vean ustedes, el número 2 ahí es el famoso ligamento discomaliolar, el número 3 es el disco, el número 6 es el famoso ligamento que viene del maleolo también, el ligamento esfenomandibular, una gran relación anatómica, y el número 4 es el nervio dentario inferior, el número 5 el pterygoideo lateral. Continúo. Gracias muchachos. Entonces ese ligamento discomaliolar ese ligamento que va a pasar a través de la fisura petrotimpánica y se une al disco, nosotros los vamos a ver en las artroscopias. Y es lo que se llama, lo que describió alguna vez Onishi, el padre de la artroscopia, como la protuberancia oblicua. Y aquí los veo, esta vista artroscópica, yo se los veo aquí. Esa es la famosa protuberancia oblicua y ahí vemos el disco. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver ahorita más. Importante esto, la persistencia del agujero de Huxley. Esto es un hallazgo muy poco común, pero que existe, y es una parte de la porción timpánica que no se termina de cerrar. Ven que esa formación se da en unísono a través de como ven, a través de todo el desarrollo embrionario. Puede persistir el cierre incompleto de la placa timpánica, y eso es muy importante de notarlo en una tomografía que se le haga al paciente, inicialmente. Pueden ver el conducto auditivo externo en la tomografía de la izquierda, esa persistencia de ese agujero de Huxley
hace una protusión de todo ese contenido y puede presentar hipoacusia y puede presentar una artroscopia algún tipo de complicaciones. Esto es un estudio donde el doctor Lookout, uno de los más importantes, vio cómo se daba ese diámetro de 4.2 milímetros y la persistencia. ¿Ok? Es muy baja, de 4.6 en una población. Hablando de, esto es algo muy sencillo, no les voy a venir a hablar un poco aquí de todas estas particularidades, pero ya estos son lo que es la disfunción temporomandibular. Me importa mostrarles más la epidemiología. Sabemos que afecta algunos estudios al 5% de la población, podemos tener que es una prevalencia más alta, ¿ok? Sin embargo, lo que sí está claro que el paciente cuando asiste a la consulta odontológica es porque ya tiene dolor y hay una alteración bien establecida que se pueda presentar, ¿ok? Según la Asociación Americana de Cirugía Maxilofacial, un desarreglo interno articular es aquel que presenta un desplazamiento del disco desde su forma normal y alterando la función mandibular, ¿ok? Y trayendo como consecuencia. Cambios degenerativos por desconcordancia del disco son cambios que vamos a ver muy bien en nuestras resonancias magnéticas nucleares. Lo principal y más importante es la evaluación clínica del paciente y con esto quiero arrancar bien. Vamos a ver cómo estamos diagnosticando nuestra patología. Esto es un artículo, tiene algo de tiempo, desde el señor Westenson, y es qué fiabilidad y validez tienen las imágenes diagnósticas que nosotros estamos utilizando. ¿Ok? ¿En qué nos basamos? Las imágenes que estamos estudiando, estamos viendo las estructuras adecuadas que queremos, qué tan consistentes son estas imágenes con el tiempo, ¿ok? Y con tanta facilidad la podemos interpretar. Arrancamos y vemos que las radiografías simples, convencionales, oblicuas, transcraneales, se utilizaron por mucho tiempo, no en este momento contamos con otra tecnología, sin embargo, la precisión que se hablaba era del 60%. ¿Ok? Con el avance del tiempo, sabemos que tenemos la articulación, la tomografía para el estudio de los componentes óseos de la articulación. Con la tecnología de la reconstrucción tridimensional, podemos entonces estar viendo que la precisión anatómica va desde un 87%, ¿ok? Ideal para algunos cambios degenerativos, como alteraciones estructurales del cóndilo. Y muchos estudios se basaron en que lo hicieron con comparación de cadáveres. Y es algo muy importante en los cuales se vio que era muy, muy alta, muy específica y de fácil lectura. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Qué sucede con los tejidos blandos? La historia nos dice que desde los años 40, Norgard se propuso hacer lo que se llamaron un tipo de artrocentesis, ¿no? Entonces empezaron a ver, infiltrar los pacientes con un radiocontraste para poder ver la ubicación del cóndilo. Esto era un estudio doloroso, con una herramienta de pronóstico muy pobre, porque no teníamos no podíamos ver la calidad del tejido. Y necesitábamos un personal entrenado en la lectura. Ya vamos a ver un poco de esto, de qué se trataba. Era tanto al paciente, imagínense hacer una artrocentesis, entrar al espacio articular superior e inferior, y infiltrar un medio de contraste y tomarle una radiografía. Vean ustedes lo que podía, por silueta y de una manera indirecta podemos ver lo que era la similitud del disco. Bueno, esto, sin embargo, nos permitía tener un 84, un 93% de ubicación del disco. ¿Ok? En cuanto a las perforaciones, ¿verdad? También era una herramienta. Hoy en día tenemos la resonancia magnética, no utilizamos la radiación ionizante, sabemos que nos valemos de la naturaleza magnética de los átomos, ¿ok? Entonces nosotros, en disminución, ok, con esto aquí, perdón. Ok. Los conceptos físicos de la resonancia magnética, ya los dijimos. La introducción al campo magnético del paciente. Al nosotros introducir al paciente a esta máquina, vemos que entonces vamos a ver cómo de una u otra manera rompemos un estado de equilibrio que se encuentra en sus átomos del paciente y vemos cómo se alinean y cómo se da la excitación de estos tejidos para que esas ondas de radiofrecuencia nos den cómo es su frecuencia, su densidad protónica. Tenemos diferentes tiempos que nos determinan diferentes características, densidad protónica, T1, T2, para detección de estas. ¿Listo? Y cumple un mismo principio de la tomografía, que es generar una imagen. Lo que requerimos, por lo menos en la institución hospitalaria que trabaja el personal,
tener mínimo un resonador Tesla 1.5, ya hay de 3, el hospital donde yo trabajo, tener las antenas disponibles para la articulación temporomandibular, ya lo vamos a ver un poco eso, tener el personal familiarizado con el procedimiento para nosotros poder hacer esta técnica, y una buena comunicación, porque esta es una, digamos que podemos decir que podemos obtener estudios dinámicos, de boca abierta y boca cerrada, por lo cual es muy importante tener una plena comunicación con el personal que lo está manejando. Este es el tipo de antenas. Estas antenas son, como ven ahí, tienen una forma redonda, van a los lados de la cabeza del paciente. Ellas son las que hacen la percepción y la emisión de todas estas señales, por lo cual es muy importante para tener un buen estudio. En algunos centros tienen como una escafandra que ponen todo, que utilizan para cabeza y cuello, para tiroides, y no da unos buenos estudios con unas buenas resoluciones. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, cada señal que da por el tejido. Por lo menos para el agua, para la sangre, líquido, lo que tengamos, da una señal hipointensa, que quiere decir oscura, ¿ok? Secuencia en T2, una hiperintensa, que quiere decir que es blanca. El disco, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver totalmente hipointenso. Lo vamos a ver, el disco ya lo vamos a ver allí, lo vamos a localizar como una sombrita bien oscura, y eso es lo que los vamos a permitir. Pero para poder localizar el disco tenemos que saber dónde está. El disco, como algunos imaginan, no se encuentra totalmente como un sombrero con el cóndilo. Él tiene una inclinación anterior, anteromedial, y por su naturaleza biomecánica. Por lo tanto, algunos autores como Westerson, que es uno de los grandes estudiosos de esta área, dan un rango entre 0 a 10, más o menos 10 grados de desplazamiento anterior que está el disco, no pasando hacia los 30 grados. Aquí les explico de manera muy rápida. Vean el disco, su ubicación. Esta es la ubicación normal. Vean que el disco más bien está en la parte anterior, no está sobre la cabeza del cóndilo. Está entre las superficies articulares. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En boca abierta, vean cómo se desplaza y acompaña y da este signo. Vean esa imagen en el medio, parece un corbatín. Esa es la imagen que nosotros vamos a buscar en nuestra resonancias. Entonces vemos de una manera también que podemos tener desplazamientos posteriores en pacientes que tengan una hiperlaxitud o hiperexcursión condilar. Podemos ver entonces que de una u otra manera los desplazamientos, ven, el A ubica en el disco una señal hipointensa, un T1 se ve un poquito más gris, en un T2 se ve bien oscuro, ya lo vamos a ver, véanlo ahorita. Entonces la flecha me dice la posición adecuada del disco. Cuando abre, ¿qué se me ve? Vean entre los dos asteriscos de la imagen del medio una forma de corbatín. Eso está muy bien, eso es lo que queremos ver. Ahora, cuando tenemos un desplazamiento anterior, vean la imagen de la izquierda, vean esa flecha blanca. Es un desplazamiento total y vean la forma. Esto es una secuencia T2 porque el disco lo estoy viendo totalmente con una hipointensidad, ¿ok? Y la médula, vean la médula que está vascularizada, esa médula ósea vascularizada, la veo con una señal de hiperintensidad. Básicamente, cuando el paciente me abre la boca, ya no se ve ese corbatín, sino que se ve ese desplazamiento. Básicamente. Algunas veces se pueden ver perforaciones discales. Y la señal de T2, la efusión intraarticular, con esas hiperseñales, ¿okay? Unas señales de hiperintensidad del líquido que se ven muy bien y son de una ayuda diagnóstica muy importante. Pues ya van a ver por qué. Ok, a través de la charla vamos a hablar de las clasificaciones Wilkes, que es con lo que nosotros estudiamos y damos el parámetro para nuestros pacientes, para poder estadificarlo en qué tanta patología degenerativa se encuentra. Tenemos el estadio 1, 2, 3, 4, hasta 5, y esto se basa por Wilkes en el 89, luego Bronstein, más adelante es el 93, le agrega la visualización artroscópica, pero con esta es la clasificación básica. Un estadio 1, un paciente con chasquido, vamos a verlo hacia la clínica. Nos detenemos en la clínica, el temprano es 1, chasquido doloroso con no limitación, el 2 es con limitación de movimientos, y podemos ver hacia en adelante como hay dolor frecuente, pasa por un estadio 4 donde hay movimientos restringidos hasta un estadio 5 donde ya hay una crepitación y hay unos cambios ortoartríticos bastante pronunciados. Sin embargo, ¿qué les tengo que decir? ¿Qué otras herramientas diagnósticas? Les voy a presentar la artroscopia temporomandibular como una herramienta inicialmente diagnóstica. Vemos aquí un espacio, vemos lo que es anterior, ahí está el disco, lo que es posterior. Vemos ahora la eminencia, vean,
y vean ese fibrocartílago, vean ese fibrocartílago blanco, perlado, ¿verdad? Esto es un paciente con una artroscopia para un Wilkes 1, pero sin embargo vemos que tenía dolor, tenía algo de dolor ya, y vamos entonces a continuar un poco. Esa es la banda retrodiscal, lo que vemos allí en esta artroscopia, ¿vale? Ok, continuamos entonces. Tengan en mente esa imagen de esa artroscopia totalmente. Y ahora vean esta artroscopia diagnóstica con un paciente un poco con una alteración más. Vean que entonces ya ese fibrocartílago está desalichado, está con una condromalacia que vamos a ver ahora. Vemos que hay mayores vasos sanguíneos, lo vamos a ver en la sinovial, y ahí pasamos al espacio articular anterior, al receso anterior, y vemos un poco de esa sinovitis, de ese sangrado que se da. ¿Listo? Bueno, ¿qué tanta efectividad tiene diagnóstica tiene la artroscopia? Estas son preguntas que nos estamos haciendo cuando estamos iniciando en el mundo de la artroscopia, cuando estamos iniciando estas técnicas que nos permiten ver qué tanta utilidad tiene. Entonces, de una manera muy rápida, esta publicación que realicé en la Universidad Javeriana, una revisión bibliográfica, algo muy sencillo de ver qué tanta efectividad tenía la artroscopia para diagnosticar adherencias interarticulares y perforaciones discales con respecto a la resonancia. Una serie de artículos se revisaron, de 3 a 4 artículos fueron los más importantes del grupo de Japón, que siempre son los padres de la artroscopia, junto con el grupo europeo de España. Entonces las conclusiones de los estudios analizados fueron que frente a la del diagnóstico de adherencias, la resonancia magnética no tenía un poder adecuado, no tenía una especificidad elevada. Sin embargo, ganaba la artroscopia. Sin embargo, no hubo una diferencia significativamente importante con respecto a la perforación discal mediante artroscopia y resonancia magnética. Y eso quiere ver que muchas veces los operadores podemos pasar por delante, podemos no ver una perforación discal, si es muy obvia. Y eso lo vamos a ver más adelante. El diagnóstico mediante artroscopia tenemos que conocer qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué la artroscopia comienza y gana tanto territorio? Porque estamos viendo de manera dinámica, en tiempo real, los tejidos sinoviales, los tejidos discales, los tejidos en total dinamismo. Y nos permitimos entender en qué grado patológico está nuestro paciente. Si pueden ver, ya no estamos viendo aquella estructura blanquecina, estamos viendo una superficie con unas vasodilataciones supremamente importantes, algunas áreas que vienen siendo la parte más posterior, y cuando comenzamos a investigar vemos esos coágulos sanguíneos. Ya vamos a explicar un poco más de eso. Vamos a ver, entonces tenemos la sinovitis tipo 1, 2, 3 o 4, dependiendo de qué tanta vasodilatación tenga. Va desde la mínima hasta moderada y hasta la obliteración vascular, ¿ok? Hasta que eso esté sangrante y esté modificado como una respuesta a la sinovial. ¿Cómo se explica esto? De manera muy rápida, nosotros tenemos que ver que el sistema de lubricación se va a ver afectado, tanto el sistema de lubricación por este líquido va a estar compuesto inicialmente por ácido hialurónico, pero los fosfolípidos de membrana son activos de la superficie, son los que permiten hacer una carga electrodinámica, y es lo que va a permitir que esa superficie de contacto y de fricción sea un adecuado. Yo siempre lo comparo como un reloj suizo. ¿Qué pasa con la parafunción? La parafunción, el bruxismo, hace una sobrecarga. Si nosotros hacemos una sobrecarga de la oclusión, ¿qué es lo que sucede? Ese hueso cortical, ese hueso subcortical, hace una obliteración de los vasos. Y esa obliteración de los vasos, en un ciclo masticatorio, es muy rápida y me permite, de hecho, bombear. Recuérdense que el hueso subcondral le da aporte al fibrocartílago en un 50%. Entonces, si yo hago una isquemia durante toda una noche, durante minutos, con una isquemia, oblitero los vasos sanguíneos de la porción subcondral y creo un ciclo de hipoxia. Ese ciclo de hipoxia y reperfusión me va a crear lo que conocemos como una liberación de radicales libres de oxígenos, los cuales ellos van a evocar un proceso inflamatorio
los sinoviocitos, los condrocitos van a comenzar con sus metaloproteinasas y los procesos. Y lo más importante que vemos en la inflamación, la fosfolipasa. Esa fosfolipasa comienza a degradar a los fosfolípidos y comienza a tener una alteración total de toda la superficie y la fricción. Entonces vemos una sinovitis. Vean ustedes, esta es la parte, ven esa grasa que está allí, esa es la grasa, esa es la cápsula medial. Esto es una articulación izquierda. Esta es la cápsula medial donde están los dos pterigoideos. Vemos los dos pterigoideos, ¿verdad? Vamos a ver un poco. Me voy yendo hacia el disco y voy viendo lo que se llama esa sinovitis crepitante. Vean eso, ahí no debería haber vasos. Es tanta la inflamación, es tanto el desplazamiento discal que ya la zona retrodiscal se está viniendo. No es una artroscopia, es una artroscopia que tenemos que lavar abundantemente para poder tener una correcta visualización. A través que nosotros entramos, rompemos y estamos viendo ya toda esa fusión, toda esa difusión de las adherencias que se rompieron y podemos ver qué tan grave está nuestro paciente. Este es un paciente que está muy adolorido por el grado de, vean ustedes entonces cómo vemos en la reparación, cómo esa sinovitis se va convirtiendo en una respuesta, en una adherencia. ¿Vieron esa adherencia? Vamos ahorita a ver más adelante. La condromalacia, explicada por Holman, copiada por el grupo de los ortopedistas que hablaban de igual condromalacia es igual al grado de osteoartritis que tenemos, va viendo la superficie. Vamos viendo la superficie y esto es una condromalacia. Donde veamos condromalacia hay sinovitis. Esas son patologías que van subsecuentes. Vean ese sangrado, vean esa ubitación vascular y ese sangrado en un grado muy agudo, donde nosotros, ¿qué hacemos? El tejido sinovial está respondiendo a todas estas adherencias, por lo tanto, la carga va a ser que haga una ruptura de los proteoglicanos y se me ablande ese fibrocartílago. Por lo tanto, voy a tener una ruptura del mismo y vamos a ver cómo se ve. Bruxismo, microtrauma, compresión, fuerzas cizallantes, los condrocitos liberan capsina, ruptura de las cadenas de los proteoglicanos. A mano izquierda, ¿qué vemos? Entonces vemos cómo se encuentra el mallado de proteoglicanos suspendido en esa red de tejido colágena. Cuando la tocamos, nosotros tenemos resiliencia, es un tejido resiliente. Pero ¿qué pasa? Si comienza a haber la ruptura por microtrauma, ¿ok? Las cadenas de proteoglicanos se rompen y ya esa resiliencia se pierde el agua, se empieza aquello a deshilachar y los grados de condromalacia llegan a esta exposición del hueso. Entonces es algo que es un cuadro muy doloroso para el paciente. Vamos a ver entonces nosotros cómo esas adherencias, estas son articulaciones Wilkes 3 y 4, donde quiero que entiendan que el diagnóstico intraarticular es muy importante. El diagnóstico, yo veo la sinovial, logro ver entonces, en este caso vamos a triangular. ¿Qué pasa? Paso al receso anterior y triangulo con otro instrumento. Estoy haciendo otro portal para yo poder tener acceso. Una vez que tengo el portal, introduzco un elemento que va a ser un palpador, y ese elemento de palpación, este es el trocar. Este es el trocar agudo, donde me estoy ubicando bien para poder tener una ubicación concisa. Y vean cómo yo puedo ver los tejidos sanguinolentos, veo toda esa sinovial. Este es el espacio articular anterior, el receso anterior. Y en este caso ya voy a introducir allí. Vean ustedes cómo se logra ver. Quiero tener una apreciación más grande. Esta es la cánula, ya la tengo triangulada. Y ahora inserto el palpador. Vamos a insertar el palpador y el palpador es el que me va a permitir a mí ver qué grado de sinovitis tengo. Vean cómo la vamos a evaluar un poco. Vamos a ver esta sinovitis, haciéndole presión. Veo cómo es el retorno sanguíneo, si existe la ruptura. ¿Ok? Y aquí comienzo. Comenzamos entonces a tocar la sinovial un poco, y comienzo a ver ese colapso de la cápsula, y esa imagen que se me está atravesando allí es una imagen de una adherencia. La adherencia la tengo que determinar, si es una adherencia fibrosinosal, si es una adherencia en banda, ¿ok? ¿Verdad? Porque esta reorganización es muy importante. Entonces, vamos a ver ahorita hacia esa adherencia que tiene, y esa adherencia la vamos a ver cómo tiene de una manera muy usual un vaso sanguíneo. Ya se los voy a demostrar. Vamos a ver, vean
Esto lleva un poco allí. Debajo de eso que está el músculo pterygoideo lateral, el miembro superior del músculo, y esa es la área donde hay que ubicarla bien porque ya vamos a ver las áreas donde se suelen hacer las capsulotomías, se suele hacer la miotomías del pterygoideo para liberar el disco. Vean ustedes entonces cuando me voy ubicando más hacia el área donde quiero hacer la capsulotomía, me encuentro con esta exploración de esta adherencia y vean que la adherencia está reorganizada. Tiene un vaso sanguíneo donde me permito ver si está libre flotando o se encuentra precisa. Vamos a ver más adelante el manejo que se le da a este tipo de adherencia. Artroscópicamente nosotros podemos ver este signo, es el famoso signo de acordeón, unas características que Blaustein determinó con el remodelado de este tejido retrodiscal. Vea la forma en V, ya no tiene esa forma en hamaca, donde nos permite entonces poder tener todas las para hacer. Vean en apertura y cierre esta exploración dinámica de una manera muy interesante, podemos ver. ¿Ok? El lado derecho es posterior, el lado izquierdo es anterior. Entonces quiero entonces para esta parte para que vean. Vean los diferentes estados de Wilkes. Veamos el estado de la derecha. Un Wilkes 1, 2. El paciente tiene ligero dolor. Vean cómo se encuentra. Un Wilkes 3. Vean la característica de acordeón. Pierde la reorganización. Estamos viendo un tejido, una sinovitis de grado 3 o 4. Hay sangrado. No podemos dejar esto así. Vean ya condromalacia en un Wilkes 4, una condromalacia donde hay una cantidad de colapso de la cápsula, hay tejido, hay fibrocartílago que está por todas partes. Y entonces de eso es lo que se trata. Estamos viendo la patología. Y un Wilkes 5, donde el paciente presenta no tanto signo inflamatorio agudo, presenta más cambios de reorganización, más cambios artrágicos que se ven con respecto a una reorganización y ahí es cuando se ven las perforaciones. Ahí es cuando se ven las perforaciones. Vamos a seguir adelante y quiero que vean y comparen las características de una artroscopia en diferentes pacientes. Esto fue una perforación que se las quise traer. Es una práctica en cadáveres que hicimos con el doctor Rafael Martín Granizo, el grupo del primer curso que hicimos acá, que nos acompañó el grupo de Perú, el grupo de aquí de Colombia, de Medellín, Cali, que son grandes colegas y grandes amigos. Vean el cóndilo y en apertura y cierre es una perforación perfecta que se logra ver en un cadáver de una manera adecuada. Protocolo de manejo, ¿qué hago yo? Cuando valoro el paciente, primero los estudios imagenológicos. Me baso simplemente muchas veces nada más en una radiografía, en una imagenología, en una resonancia magnética, dependiendo de los cambios solicito una tomografía, hago un registro fotográfico. Importante valorar los rangos de movimiento. El día de la primera consulta, ¿cómo está abriendo el paciente? Tenemos un rango de movimiento muy limitado, tenemos un disco anclado, ¿verdad? Es una patología muy común. El paciente me está abriendo en 40, pero todavía tiene dolor, 40 milímetros y tiene dolor. El paciente me señala que ese dolor se acompaña con una mialgia, con puntos gatillos. Ese paciente muchas veces trae, recuerden que ya voy a hablar un poco más adelante de mi práctica ahorita odontológica, parte hospitalaria. El paciente muchas veces viene ya con una férula, le confecciono una férula. Si no la tiene, yo se la confecciono blanda y dura. Recordemos los 3 principios de Dodwill. Doctor Dodwill, la doctora Nitzen, ¿cuáles son los 3 principios? Descarga la articulación, quítale esa presión, evita la reperfusión, la hipoxia reperfusión. 1. Segundo, quítale el dolor al paciente. Le quito la carga a la articulación mediante una férula nocturna que bien sea blanda. Quítale el dolor al paciente, se lo puedo quitar por una artrocentesis, lavando, y lo que vamos a hablar más adelante es de que le quito el dolor mediante la electrocoagulación y tengo que mantener esa articulación funcional. Determino con el paciente cuál es el tratamiento más indicado hacia él, si es artrocentesis o artroscopia. Yo no abro las articulaciones, no estoy abriendo las articulaciones y eso más adelante lo podemos discutir. Y siempre evitamos las infiltraciones medicamentosas libres intraarticulares. Vamos a hablar un poco de eso, de la viscosuplementación como única herramienta que ha demostrado ser efectiva. 2 semanas posquirúrgicos de dieta blanda para quitarle presión y 4 semanas de fisioterapia. Luis. La fisioterapia la puede hacer en casa con la ubicación de estos puños, haciendo contrafuerza, ayudándose a hacer apertura mínima.
Luis, es algo que muy usado es la artrocentesis con el bloqueo del nervio auricular, auriculotemporal. Luis, Básicamente, me escuchas? nosotros esperamos, infiltramos, entonces anestesiamos al paciente, las artrocentesis las hacemos con anestesia local, vemos una vez que hacemos expansión de la articulación, vemos esos movimientos mandibulares, ¿ok? Colocamos los puertos, ¿cuánto vamos a lavar? Al menos debemos lavar con 100 ml, ¿ok? De solución salina para tener una limpieza, eso lo dice Kahneman, para adquiridas leucotrienস. Este es el protocolo que yo utilizo. Yo utilizo una cánula de Shepard, infiltro al paciente, expando la articulación, entro con una cánula de Shepard y lavo. Y paciente, siempre cuantifico antes y después. Los resultados son muy buenos con la artrocentesis. Luis, La implementación de ácido hialurónico, estamos implementando más. Es muy nocivo infiltrar corticosteroide libre. Si se infiltra el corticosteroide, lo debemos infiltrar subsinovial, por eso lo debemos hacer con artroscopia, no lo podemos hacer libre. Hay muchos artículos de cualquier cantidad de fármacos analgésicos y bueno. Luis, Estos artículos Luis, Luis no me está escuchando, creo. Y mejor la función, el No. ácido hialurónico es Ok. totalmente. Les traje Ni a esta mí revisión tampoco. de la artroscopia versus Sí. la artrocentesis, el doctor Laskin, para el manejo de los desarreglos internos. Y en la tabla izquierda podemos ver que los diferentes autores no muestran que hay una diferencia significativa entre artrocentesis y artroscopia. Luis, Eso llama mucho la atención, sin embargo, vamos a ver que hay algunas diferencias. Y pueden ver que la artroscopia de lisis y lavado, simplemente entrar y lavar y romper todo, ha sido también muy adecuada. ¿Qué hice mi experiencia? Hacia el año 2016 asisto y doy un trabajo libre en Cartagena sobre mi experiencia de 3 años con la artroscopia, con la artrocentesis, con una serie de casos de 12 pacientes, una cánula de Shepard, y hago un seguimiento de 6 meses, cuantificando nada más apertura, el dolor. Luis Vicente, ¿me escuchas? Te escucho muy lejos. Sí, creo que es un tema de volumen tuyo. Súbele volumen a tu computadora para que nos puedas escuchar. Ok, dime. ¿Mejor? Sí, perfecto. Ah, ok, listo, porque teníamos unos minutos tratando de comunicarnos contigo y no nos escuchaba. Perdóname. Estabas bien apasionado, que de más está Sí. decirte que estamos todos bien atentos porque es muy interesante lo que nos estás contando. Luis, comentaste hace unos minutos sobre tus consideraciones en relación a la infiltración de algunos fármacos, ¿no? Sí. Sin embargo, algunos anestésicos como la bupivacaína, que todos pues conocemos sus propiedades de profundidad y de larga duración de su efecto, ¿también los meterías en ese mismo grupo de fármacos que no sugieres utilizar? Sí, te cuento que no lo sugiero, es por el netamente hecho, hablemos un poco de que si lo vamos a colocar, fíjate que nosotros no infiltramos dentro de la articulación con ningún anestésico porque los anestésicos de por ende, al menos que lleve un constrictor, son vasodilatadores. Cuando infiltramos, es mejor infiltrar en los tejidos capsulares para mejorar el cuadro clínico de capsulitis. 2, ¿sí? Si nosotros infiltramos medicamentosamente un fármaco, tenemos que ver qué biodisponibilidad tiene ese fármaco dentro de la articulación, qué tanto se absorbe y qué tanto favorable puede ser. Vasodilatación pudiese empeorar el cuadro clínico. Hay muchos estudios que muestran que de manera negativa los condrocitos se ven afectados con respecto a cuando los corticoides son liberados dentro de la articulación. Sin embargo, los sinoviocitos se favorecen cuando los ponemos subsinoviales. Entonces, una serie porque ¿qué es lo que queremos buscar nosotros? Obliterar. Queremos quitar esa inflamación, queremos mejorar las condiciones. Entonces, lo que la literatura ha demostrado 100% fidedigna es el ácido hialurónico, el plasma rico en fibrina, ¿ok? Más subsecuentemente, yo que pienso que el futuro está para lo que es la transferencia. Yo soy un fiel creyente de la lipotransferencia. En eso estoy basando futuramente, voy a basar mis estudios en la lipotransferencia para la articulación. Entonces,
irnos hacia la parte medicamentosa no creo que tenga, obviamente, si yo le infiltro una lidocaína a mi paciente, momentáneamente va a sentir mejoría y es lo que yo quiero, pero tengo que irme más a profundidad de lo que yo pudiese presentarle a mi paciente, por lo que no sé el tanto del transporte y la biodisponibilidad que ese fármaco tenga intrínsecamente en la articulación. Podría ser lo que nosotros llamamos un pañito de agua caliente. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Gracias por la No, aclaración. no te preocupes, te preocupes. Listo. Listo. Sigamos. Entonces, el siguiente paso es la artroscopia operativa, que es lo que ha dado resultados. Sí, me ha dado resultados y aquí pongo este diagrama. Tenemos adhesiones, condromalasias, tenemos que el tratamiento ser lisi mediante instrumentos quirúrgicos a la condromalacia, remodelado, listo, cauterizar. Vamos a ver entonces un poco más de esto, vamos a ver un poco para eso. El lisis y lavado ha sido algo, simplemente lo que llaman el sweeping, o sea, el barrido, entrar y romper con todo. Es una técnica utilizada en los Estados Unidos un 85%, con resultados excelentes. Y ya vamos a ver qué pasa. Ok, ¿qué tengo yo aquí? Aquí lo que estoy yo es entrando a la articulación. ¿Qué es lo que sucede? Este es un paciente que va a ser preparado para artroscopia y entonces eso es el signo de émbolo. Eso quiere decir que ese líquido yo lo estoy, la espacio articular superior yo lo estoy expandiendo. Ahí estoy rompiendo adherencias. Y eso todo va, entra a la articulación y es supremamente importante. ¿Sí? Luego, fíjense ustedes que cuando yo quiero hacer recolección de esa sinovitis, que esa ruptura ya, yo puedo de una u otra manera tener un retorno de ese líquido sinovial. Y vean ustedes, si yo aspiro, se viene todo eso que lo puedo, con sus subsecuentes estudios, podemos tener una serie de mediadores inflamatorios internos. Una vez que ya estoy, me es muy importante hacer movimientos para asegurarme que estoy en la articulación. Estamos en el espacio. Ahí, ¿qué hice? Ahí hice una artrocentesis y la ve, pero ahora vámonos a ver los tejidos internamente. Lo que se hace normalmente es que cuando nosotros, bueno, ya esta parte ya la vimos, vamos a ver el área derecha, vamos a entrar con el trocar, vean las imágenes, estas son unas imágenes del doctor Joseph McCain, que es un padre en toda América. Vean ustedes cuando entro en el espacio articular superior, penetro con un trocar, cambio el trocar romo, el trocar agudo, rompo las fibras, entro y ahora pongo el romo porque voy a entrar al espacio articular. No puedo entrar más de 20 a 24 milímetros de profundidad porque paso a la parte medial. Y una vez que yo hago ese sweeping o ese lavado allí, ya preparo todo. ¿Qué preparo? Veamos aquí este movimiento. Esto es una artroscopia, ya tengo lista la cámara. Activo el sistema de irrigación, que bueno, eso es algo más profundo, explico. Y una vez que activo el sistema de irrigación, sé que estoy en la cavidad, está entrando y saliendo, y vean. Entro con el artroscopio, me ubico, comienzo a hacer estos movimientos. Ubico, empiezo a manejar, entonces ya cuando uno entra allí, ya empieza. Pero ¿qué es lo que sigue? Yo tengo que tener una vía de escape. Mi vía de escape es mi aguja, que pongo de escape para que todo ese líquido de irrigación me esté saliendo. ¿Sí? Allí me está saliendo. Ok, ya estoy lavando la articulación y ya puedo tener una cápsula, una cámara visual, una cámara óptica de un tejido, que es lo que me va a permitir. Y ahí comienzo a ver y a poner toda la interfaz. Una vez que yo paso el espacio articular anterior, debo triangular. Una de las cosas que la artroscopia amerita es paciencia. Es paciencia, mucha paciencia y hacer, porque la triangulación es algo que amerita esto. Tenemos que mejorar nuestras condiciones visuales nosotros, poder triangular. Y una vez que se triangula, podemos entonces comenzar a hacer la artroscopia operativa. Entonces tenemos la artroscopia operativa, vemos de derecha a izquierda una terminal de radiofrecuencia utilizada por los otorrinos para la septoplastia y las turbinoplastias, el marcaje, la óptica de artroscopia, ¿sí? Muchas veces el bisturí lo utilizo más que todo para sacarle punta al palito, no lo utilizo para nada. Vea los palpadores que tengo, ¿sí? Y algunos forces que no aparecen allí, ya los vamos a ver.
Este es un sistema sistema de radiofrecuencia, lo que se llama como un Coblate, ¿sí? Un Coblate es un sistema de radiofrecuencia que se utiliza todo, y esto es lo que hace. La artroscopia operativa con coablación es lo que actualmente nos está ayudando a nosotros a mejorar nuestros pacientes. Una vez que nosotros triangulamos, podemos entonces remodelar el tejido. Con esta terminal de coagulación, vea la punta, nosotros esa sinovitis, yo quiero quitar toda esa sinovitis, ese tejido redundante, lo estoy haciendo. Esta plasma de radiofrecuencia, esta radiofrecuencia lo que me emite es una coablación, ¿sí? El grado de calor es muy bajo, ¿ok? El daño al tejido subsinovial allí es subsecuente, es muy bajo, y lo que me hace es hacerle remodelado. Entonces me voy a este ligamento retrodiscal y vean cómo yo lo remodelo, ¿ok? Lo contraigo, le quito esa inflamación, le quito y atenúo y voy a mejorar. Es como si yo estuviera haciendo una escarificación del tejido retrodiscal, porque el disco no lo estoy poniendo en posición. El disco le estoy quitando la atenuante. ¿Esto es lo único que le debo hacer al paciente? No. Yo al paciente tengo que hacerle su condición oclusal, su condición. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo liberar un poco el disco? Sí lo puedo liberar. Y más que todo lo libero cuando voy a hacer unas técnicas de meniscopexias artroscopias, que bueno, eso ya estamos hablando de la artroscopia avanzada. Pero vean ustedes como yo estoy haciendo una capsulotomía. Esa capsulotomía me ayuda muchísimo a mejorar la posición del disco. Si me voy más profundo, puedo hacer entonces también una miotomía para liberar el músculo. Es algo desangrado, pero bueno. ¿Qué otras cosas hago? Cuando tengo Wilkes 4 o 5, que tengo esas condromalacias, hago el Bleuler Surgery y esta casa Osuduo que me da, entonces puedo hacer el shaving. El micromotor de shaving me permite entonces remodelar. Entro y voy remodelando con esta es una fresa, ¿verdad? Con unas micro hojas que me permiten quitar, y todo eso va saliendo por mi otra cánula de lavado, ¿verdad? Y permito dejar en una posición adecuada ese hueso subcondral donde me permite remodelar para que el disco tenga mejor movimiento. Porque ¿qué es lo que pasa? Con esta patología osteoartrótica, ¿qué es lo que está pasando? Hay un colapso de la cápsula, hay un colapso total de la cápsula, y esto me permite entonces liberar un poco. Esto es una herramienta que me ha servido mucho, ¿verdad? Los microforceps, quito esos coágulos, ¿verdad? Nosotros rompemos también adherencias de una u otra manera con los microforceps. Es una manera, también se toman algunas muestras, que es difícil procesar estas muestras, pero sí se toman muestras, ¿sí? La remoción de la adherencia, vamos a ver si la podemos adelantar un poquito para que se vea. Por acá, ya estamos. Ok, una vez que tengo el force, ya se los voy a dejar aquí. El microforce, normalmente tiendo a quitar un poco y veo de biopsia, o agarro las adherencias y me voy directamente a la eliminación, erradicación de la adherencia. Entonces, lo que quiero que entendamos con todas estas imágenes es que es la mejoría. Yo tengo que dar un estado adecuado a mis pacientes, un entorno adecuado. Esto es solamente en el espacio articular superior. El espacio articular inferior es una técnica mucho más complicada. Yo pensaría que hay que abocarse también al espacio articular superior, porque bueno, eso es un tema de mucho cortar, una tela de mucho cortar. Luis Vicente, Luis. Dime. Okay, solo para comentarte, estamos sobre las 4 de la tarde, ¿ok? Llevamos casi una hora. Ya, mira, estoy finalizando. Listo, solo para comentarte que tengamos un espacio para algunas preguntas, ¿no? Listo, finalizo esto con los resultados. Luego que le presenté los resultados de cómo me he ido con la artroscopia, voy a mostrar los resultados cómo me he ido con la artrocentesis, ahora con la artroscopia para estos pacientes 2 y 3. Y básicamente la eficacia terapéutica se las presento acá. Unas mejorías de los pacientes que fueron cercanos al 72% para el dolor, una eficacia terapéutica
del 72%, 54% para los pacientes con la apertura, cuando utilicé plasma rico en plaquetas, que fueron pacientes para el dolor y todos los que vieron, el promedio de pacientes que utilicé en esta muestra de 17 pacientes, el promedio me llegó con una apertura de 22.2 milímetros y terminó con 38.1 a los 8 meses de seguimiento. Y esa es la eficacia terapéutica. Bueno, este es el artículo que voy a publicar mientras tanto. Estas son todas las tablas, pero creo que no debería. Como conclusiones, creo que la artroscopia temporomandibular es una herramienta mínimamente invasiva. Quiero que todos los colegas que están en la sala y están viendo posiblemente puedan pensar, no es la panacea, no es lo único. Las técnicas avanzadas reposicionan el disco. Aquí nosotros armonizamos los tejidos intercapsulares para que el paciente pueda tener una gran mejoría. ¿Ok? De todas maneras, queda dentro de las conclusiones, podemos ahorita seguir atañendo para algunas preguntas que podamos tener. Sin embargo, quiero agradecerle a muchas personas que están aquí, colegas, maestros y amigos, el doctor Rafael Martín Granizo, que creo que algunos ya lo han conocido, si no, es una persona muy grata y que sabe mucho de este tema. En Venezuela contamos con la doctora Dalsa, quien la cual me ayudó muchísimo cuando vivía en Venezuela con la parte de entendimiento de los procesos recientes, que me ha acompañado el doctor Chávez, que estuvo aquí en Colombia con nosotros compartiendo. Tuve la oportunidad del año entrante de ver a Luis cuando estuvimos aquí en Colombia, el doctor Sosa del lado derecho, el doctor Vean, personas de Venezuela que estamos tratando de trabajar duro y hacerlo mejor, doctor Peraza, Alberto Peraza. Colombia, Perú y México, fieles amigos, compartimos esto fue el primer curso de artroscopia, que les voy a aprovechar para finalizar con el grupo Compendium. Ahorita lo queremos, le estuve comentando y quiero que formen parte y sea una parte integral para poder difundir este grupo que está creciendo de manera muy poco a poco con el doctor Rafael Martín Granizo. Nuestros amigos de Perú y México, la gente tuve la última oportunidad de verlos pre-coronavirus, estuvimos en Cancún y estuvimos hablando de todo esto. Después que pasemos esto y podamos establecernos, llevamos 2 cursos de cirugía mínimamente invasiva de la articulación temporomandibular con el doctor Rafael Martín Granizo, mi persona, el doctor Leonardo Calvache, organizando los institutos de cirugía mínimamente invasiva del CLEMI. Es un centro para endoscopia que cuenta con muchas facilidades. Yo les traigo esto, que fue el último curso, para que más o menos vean de qué se trata. Colegas internacionales de toda Sudamérica han estado muy interesados. Fuimos de México, Brasil, fuimos de Brasil. Contamos con el doctor Rafael Martín Granizo. Son 3 días de una inmersión, de cursos, de charlas. Un primer día de charlas. En el centro de CLEMI hacemos práctica con cadáveres y las personas tienen el primer contacto para hacer las artroscopias con cadáveres. Y luego yo siempre cuadro algunas artroscopias y entran todos a quirófano con el doctor y hacemos artroscopia con el doctor Rafael Martín Granizo, son los pacientes míos. Y eso es lo que siempre he querido. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Cierro con esta foto. Mi fotógrafo que siempre me envía imágenes es el doctor Luis Nieto. Esta oportunidad, el famoso Cuquenán, que está a la par del Roraima. Listo. Bueno, espero que les haya sido. Me excedí un poco del tiempo. Es un tema bastante apasionante y bueno, espero que les haya gustado y no los haya abarrotado con tanta información, que es un tema muy largo. O sea, fue algo que quise mostrarles de mi recorrido y mi experiencia. No, para nada. Fue una excedida de tiempo muy bien recibida, porque como te comentaba, nos mantuviste bien atentos a toda la charla. Ya te voy a hacer unas felicitaciones formales. Vamos ahorita a pasar a un espacio para algunas preguntas. Mientras tanto, voy a compartir acá algo de lo que hablamos temprano, Luis Vicente, que tiene que ver con la sorpresa que anuncié al principio
para que tú también nos converses un poquito sobre esto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Dejo de compartir, ¿cierto? Ya. Lo que quería comentarles, y al principio hice mención a una sorpresa que teníamos, el doctor Luis Vicente nos hizo una sugerencia que quería compartir con ustedes. ¿Aló? Sí. ¿No me escuchas? Sí, sí, sí. Ok. Su libro publicado a través de la editorial académica española, llamada Patología Temporomandibular 1. El doctor Luis quiere compartirlo con los que hemos asistido hoy a la charla. Por favor, para confirmar su recepción, ahí pueden ver abajo que dice, recibirás una copia PDF enviando la palabra clave compendium-atm a nuestro mail info@compendiumve.com. Háblanos un poquito de este libro, Luis, brevemente. Bueno, sí, este libro se convierte en un manual muy básico para personas que le apasione la articulación. Esto es un libro que inicialmente la editorial académica española me contacta por un par de publicaciones que ellos habían visto y nada, ellos te dan las herramientas y tú desarrollas un libro. Yo desarrollé este libro con un número de capítulos y lo hice con mucho cariño, está muy bien estructurado y tiene cosas básicas que yo creo que le sirven mucho a un odontólogo o un residente de cirugía maxilofacial iniciando su carrera. Sí, entonces yo creo que no tengo la menor duda de compartirlos porque sé que van a venir muchos más proyectos con esto y está un poco de lo que faltó mucho, ¿no? Esto es una boca, esto es para las personas que se estén un poco más, si quieran dedicar al mundo tecnológico de la artroscopia, un poco más de ver cuáles son cada componente, ¿sí? Y cómo esa curva de aprendizaje que se tiene que ver, cómo tenemos que nosotros poder contrarrestar esa curva, aplanar, ¿no? Porque estamos con el tema de aplanamiento de curvas, pico de curvas, bueno, la curva de aprendizaje también la debes de aplanar, ¿sí? Esa curva de aprendizaje comienza, la aplanas y ya dominas la técnica. A mí me ha tomado aproximadamente 7 años. Lo digo de 7 años y aproximadamente poder llegar a hacer manejo me va a tomar lo que es la meniscopexia artroscópica y abrir las articulaciones lo menos posible. Abrir una articulación ya cuando esté indicado. Listo. Hay una serie de casos que están indicados. Yo ahorita te tengo una pregunta relacionada con el abordaje abierto, ¿no? De algunas articulaciones. Luis, vamos a ver algunas preguntas que tenemos por acá. El doctor Jorge Agurto, desde Ecuador, nos pregunta, Luis, ¿cuál es tu experiencia posterior? Saludos, Jorge. Saludos. Un abrazo. Un gran saludo a Jorge, que está haciendo, ¿verdad? Bastante de su ejercicio allá en Ecuador. Luis, ¿cuál es tu experiencia posterior a 2 tiempos de artroscopía con la cirugía abierta y reposición discal con mini ancla de Mytec? ¿La utilizas? Oye, Jorge me leyó la mente, ¿oíste? Jorge me leyó la mente porque yo precisamente iba a comentarte sobre los famosos tornillos Mytec, pero bueno, él se nos adelantó. Sí. Mira, no tengo nada contra los tornillos Mytec, son una herramienta adecuada, ¿sí? Lo único que ya con el tiempo y la experiencia que he tenido, me da dolor abrir una articulación para colocar un Mytec y reposicionar el disco. Sin embargo, aquí en Colombia se coloca muchísimo anclaje Mytec, pero mucho. Y en verdad he visto pocos fracasos. He visto fracasos y he visto pocos. Hay un grupo, te quiero hablar de un grupo. Hay un grupo en España, del grupo de Zaragoza. Son ingenieros biomédicos, ¿verdad? Comandados por el doctor del Palomar. Dobler del Palomar. Ese doctor hace elementos finitos y él comparó la técnica y el problema el problema no está con colocar el pin, o sea, con el anclaje.
El problema está por donde pase la sutura y la fuerza que pueda perder la sutura. Eso son fuerzas con microhebras altamente resistentes, pero los tejidos no son altamente resistentes. Entonces muchas veces esas tensiones se están transportando al disco y los fracasos no es porque no se sale el Mitek, no he visto ninguno, no se sale el Mitek, no se rompe la sutura, se desgarra el tejido, que es un tejido patológico que no tiene la misma. ¿Sí me entienden? Entonces, mi experiencia es muy poca. He visto fracasos, he hecho pocas reintervenciones de artroscopia y he hecho una sola apertura, de todo este tiempo he hecho una sola reintervención. No funcionó la artroscopia, me encontré con una perforación discal, entré, hice remodelado, quité osteofitos, entré al espacio articular, reposicioné con anclaje Mitek. Sí, es lo que hay. Pero lo utilizo muy poco. No soy un defensor 100%, porque estoy tratando de seguir los pasos del doctor Rafael Martín Granizo con respecto a dominar la meniscopexia con pines reabsorbibles. Y confío que al nosotros poner un pin y eliminar de manera momentánea el espacio articular inferior, es el espacio que durante ese movimiento de torque en apertura me genera las mayores fuerzas y los mayores vectores. Eso es un estudio muy importante de Mirk. Ahora, Luis, una pregunta. Hoy en día la colocación y el abordaje para los tornillos Mitek sigue siendo esos abordajes abiertos de gran campo o son exclusivos solo ahora a través de de la artroscopia. No, la artroscopia mira, importante, que lo que estudiamos articulación y somos los que nos encanta y nos apasiona, nos vamos siempre a ver qué es lo que no nos gusta del Mitek, que es metal, que es un titanio, que es una superficie que está entrando y no se reabsorbe. Uno, eso no nos gusta. Entonces, se trata la medida posible de, si hacemos una técnica mínimamente invasiva mediante artroscopia, colocar un tornillo que luego, por posibles causas, tengamos que entrar a buscarlo a medida abierta, ¿sí? Entonces, sin embargo, para irnos más a tu pregunta con respecto al abordaje, nosotros venimos de la misma escuela y conocemos al doctor Ruiz de su gran abordaje endaural modificado. Sí. Eso se hace mucho en su escuela, pero sin embargo, un grupo de Brasil, no recuerdo el nombre del doctor Rafael, yo lo iba a traer a Colombia. Rafael, no me acuerdo el nombre. Después él publicó un abordaje mínimo nada más hacia el tragus. Es una técnica muy similar a lo que hace el doctor Ellis y lo que hace Daniel Pérez en Texas. Hacen abordajes muy mínimos de la articulación y se van. De hecho, las pocas cirugías abiertas que le dio el doctor Rafael Martín Granizo eran nada más hacia el tragus y se van por la placa del tragus y entran directamente. No hacen esos abordajes extendidos que nosotros hacemos ¿sí? Yo simplemente trato de evitarlos. Los abordajes que hago en la articulación y que están muy debatidos para el shape remodelado de las condilectomías para hiperplasias condilares. Luis, Porque el sangrado... esta pregunta también me parece bien interesante, también del doctor Jorge Agurto. Él nos comenta que si logras hacer eminectomías a través de la cirugía endoscópica guiada. Está muy buena esta pregunta. De hecho, uno de esos videos, creo que fue ese, tengo como 4 videos, es uno de esos videos, es tratando de hacer una eminectomía. Si se pudiese, está escrito, hay 2 artículos, si se pudiese hacer. Es una eminectomía artroscópica, se pudiese hacer, la traté de hacer, los resultados no fueron muy buenos, he hecho las eminectomías las hago abiertas. Bien. Muy buena pregunta. Sí, muy buena, ¿verdad? Bueno, un saludo especial al doctor Matías Martínez, que desde Sí, aquí Qatar, estoy respondiendo. Un gran Qatar abrazo. nos está saludando también. Sí. Qué gusto reencontrarse con varios colegas y amigos de acá. Bueno, mis felicitaciones, Luis, excelente. De verdad que nos dejaste una sensación muy grata, ampliaste nuestros horizontes en relación a este tema, nos actualizaste en muchos aspectos y tu presentación impecable. De verdad que
Muchas gracias. muy bien realizada, muy bien ejecutada. Gracias por aceptar nuestra invitación y espero que estas alianzas continúen. Vamos a mantenernos en contacto y recuerden a los asistentes, por favor, que también les agradezco una vez más, enviar un correo con la palabra clave compendium-atm a nuestro mail info@compendiumb.com. Ahí lo pueden ver en la pantalla compartida. Y recibirán una copia en PDF de este libro del doctor Luis Vicente, Artroscopia Temporomandibular 1. Mauricio, si quieres agregar algo para el final de esta jornada. Creo que te quedaste ahí sin audio. Bueno, de verdad, Luis Vicente, me mantuve bien interesado durante toda la conferencia. A mí particularmente me gusta mucho la articulación temporomandibular. Es algo que está generando hoy en día bastante atención, solicitud de atención odontológica por la cantidad de gente estresada y con dificultad para dormir y todas estas cuestiones de la cuarentena. Y bueno, y aquí en Venezuela se le suman algunos otros factores que no vamos a mencionar, pero que todos conocemos. Agradecido contigo, ya lo dijo Luis, las puertas de Compendium se abrieron para permanecer así por mucho tiempo. Excelente conferencia, felicitaciones y esperamos tenerte nuevamente por acá. Bueno, muchas gracias, ¿no? A ustedes, muchas más por esta oportunidad. Quedó una pregunta en el aire. Ya habías hablado algo de esto durante tu charla, pero no sé si quieres rápidamente contestarle al doctor Santiago Montoya en relación a los hemoderivados. ¿Puedes ver la pregunta? Vale. Sí, yo también iba a hacer una pregunta de eso. Sí. Mira, los hemoderivados es un tema interesantísimo, un tema que resulta, para mí, se va a convertir a futuro en el gold estándar. Sí, ahorita hay muchos estudios, se han ido, pero comentándote que en estudios en ratas y en porcinos, sacan con simplemente extracción de la sangre e infiltrar la articulación, que pensábamos que era una martrosis. ¿Se acuerdan que habían problemas con esas articulaciones que sangraban y eso? Hoy en día se demostró que el modelo animal es supremamente favorable. Sin embargo, una pregunta para Santiago, un gran saludo. Los hemoderivados yo creo que es el futuro, ¿sí? Los hemoderivados, con los factores de crecimiento y los factores que vemos, es una ayuda más. Y son los que de una manera bien positiva van a mejorar. ¿El plasma rico en fibrina que utilizas es líquido, por supuesto? ¿O estás utilizando también las membranas? No, líquido. Ok, ¿y haces el lavado o lo dejas ya allí colocado para que él se reabsorba o lo sacas también? No, lo dejo. Lo dejas, perfecto, excelente. Es el último paso. Es el último paso. Listo. Y suelo, no los combino. Ojos, no los combino. Tomo la decisión con el paciente o coloco ácido hialurónico o coloco hemoderivados o coloco corticoides. Perfecto, excelente. Listo. Respondí a la pregunta. No, bueno, se está volviendo a meter gente, así que vamos a cerrar ya. Bueno, muchas gracias a todos. Estén atentos a nuestras redes sociales, que vienen cosas igual de interesantes. Y estamos en sintonía. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Saludos a los colegas y amigos de Argentina, de Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, México y Costa Rica. También vi participantes de Costa Rica. Por ahí estaba el doctor Giovanni, ¿cierto? Creo que estaba por ahí. Amigos de Perú, Abel, muchas gracias. El grupo de Perú, muy interesado, muy querido. Excelente. Qué bueno. Buenas jornadas. Chao, nos vemos pronto. Buenas tardes. Chao. Vale.